Bueno, hola a todos. Mi nombre es Alejandro Córdoba. Les estoy hablando desde aquí, desde La Paz, Bolivia. Es un gusto estar aquí exponiendo sobre un proyecto en el que estuve trabajando desde hace 2 años ya, que se trata de la reconstrucción del sitio web del Discovery Channel en Latinoamérica, que era en el sitio de Discovery Latinoamérica, y su equivalente para Discovery Brasil, ¿no? Este proyecto comenzó hace mucho tiempo. Este proyecto comenzó más o menos como a mediados del 2018, ¿no? Y nos contactaron porque Discovery Networks necesitaba rehacer los sitios de Discovery Latam y de Brasil. Y decidimos hacerlo con Drupal en modo headless. Antes de continuar con la charla, solo para que estemos todos en la misma línea, ¿qué es Drupal en modo headless? Drupal en una instalación normal, la que se utiliza normalmente, es un procesador de los datos que saca de la base de datos, que los pasa a través de una lógica de control en PHP que se renderiza en HTML. Esto puede ser a través de Twig, que ahora es el estándar, o antes que era el PHP template, que es lo que finalmente se muestra en el navegador. Drupal en modo headless o desacoplado llega hasta aquí, ¿no? Hasta la lógica de control en PHP en la que se prepara el contenido. Luego, estos datos del contenido del sitio, el contenido de lo que se quiere mostrar, se envían a un frontend a través de diferentes tecnologías que les voy a explicar un poco. La principal y la que está ahora en el core de Drupal es JSON API. Es un estándar que permite que aplicaciones intercambien datos a través de un estándar de JSON ya bien definido, ¿no? En el que Drupal expone varias de sus entidades, varios de los datos que almacena a sistemas externos, ¿no? Otra tecnología es GraphQL, que es otro estándar de intercambio de datos entre diferentes sistemas. Y una forma, la tercera forma que también es posible, es hacer nuestros propios endpoints customizados utilizando las funcionalidades que ya tiene Drupal 8 y también tenía Drupal 7 a través de services para exponer nuestros datos a través de una API que permita que aplicaciones externas se conecten a nuestro backend, ¿no? ¿Por qué uno decidiría desacoplar una aplicación, un sitio web en Drupal, ¿no? Uno podría hacerlo por temporal, no es algo simple de hacer, no es algo sencillo para empezar. Y hay que evaluar muy bien lo que se llaman los costos ocultos de hacer este desacoplamiento de Drupal para ver si nos conviene y si le conviene al cliente y si va a ser una buena idea para que los usuarios puedan utilizar nuestro sitio. Uno de los principales costos ocultos de desacoplar Drupal, perdón, es que se dejan de lado muchas de las funcionalidades que vienen con Drupal, ¿no? Que son la mayoría de funcionalidades que son utilizadas al momento de mostrar el sitio en el frontend, ¿no? La principal, o para mí la principal, es, por ejemplo, que el Layout Builder, todo el diseño que uno podría dejar hecho en Layout Builder, es muy difícil de desacoplar, ¿no? Hasta la última vez que revisé, todavía no había una forma sencilla, tanto en JSON API como en GraphQL, de exponer esta información a sistemas externos, cosa de que no es simple enviar información de cómo están ubicados nuestros elementos en la página para que sean interpretados por el frontend, ¿no? Otro de los temas de las funcionalidades que se pierden es la edición en el mismo in-place editing que tiene Drupal, que es cuando uno está viendo el sitio en un Drupal 8 o un Drupal 9 moderno y puede editar directamente en
en el mismo sitio con un editor que aparece ahí, puede editar partes del contenido y todo, que es una funcionalidad que en algunos editores con los que me ha tocado trabajar era muy apreciada, ¿no? Porque les permitía, ¿no? Les evitaba todo el flujo de tener que entrar a la consola de administración, buscar el contenido que querían editar, guardar, visualizar, ver que no estaba bien y todo eso. Otra de las funcionalidades que se pierden y que cuando digo se pierden es porque obviamente como el frontend ya no es de Drupal, entonces ya no está bajo la responsabilidad de Drupal hacer que estas cosas funcionen. Lo que toca en ese caso es que lograr un acuerdo con el equipo de frontend, con los desarrolladores del frontend, para suplir esta funcionalidad. Entonces, otra de las funcionalidades que ya no se pueden utilizar y que es muy requerida por los editores es tener una forma de previsualizar los cambios antes de hacerlos, de enviarlos al sitio en vivo, ¿no? Entonces, en Drupal es simple. Tenemos el botón de preview ahí en la parte de abajo del formulario de edición. Apretamos el botón, el editor aprieta el botón y se ve, bueno, y él va a poder ver cómo va a quedar los cambios que ha hecho al sitio o al contenido, si ha cargado la imagen correcta, si no vendría mejor ponerlo en otro bloque, etcétera, etcétera. Todo eso, como el frontend ya es otra cosa que no es Drupal, entonces hay que ver cómo hacer para suplirla, para solucionarla. Otro tema grande que hay que tomar en cuenta antes de desacoplar un sitio de Drupal es la escalabilidad. Cuando uno maneja un sitio Drupal que no está desacoplado, donde tanto back y front están corriendo bajo la misma instancia de Drupal o bajo las mismas instancias de Drupal, es simple, bueno, es relativamente simple, que hacer los cálculos de escalabilidad, dependiendo de nuestro plan de hosting, en dónde estamos utilizando el sitio, ya sea Pantry, ya sea Acquia, ya sea nuestra propia instalación custom en nuestros servidores, nos permite planificar, ¿no? Y tomar en cuenta todos los aspectos técnicos que se necesitan para poder escalar una aplicación Drupal, que es un tema ya bastante maduro, que tiene bastante información disponible, ya tiene bastante gente que sabe mucho más de eso, que nos puede guiar. El tema de Drupal desacoplado implica tener, además de los cálculos y de todo el tema de la escalabilidad de la instancia de Drupal, también tomar en cuenta los cálculos y la medición de la escalabilidad de nuestra estructura del frontend, ¿no? Y eso implica costos. Además del costo de tener un ambiente dedicado para el hosting de Drupal, para todos nuestros ambientes de staging, de desarrollo, de producción, tenemos que tener en paralelo lo mismo para los ambientes que se van a utilizar en frontend. Ahora, si bien una de las ventajas de desacoplar, les voy a explicar un poco más adelante, es tener la posibilidad de tener diferentes cabezas de nuestro Drupal, ¿no? Tener, por ejemplo, un frontend que es para el sitio web, que puede ser una aplicación React, puede ser una aplicación en Angular, puede ser una aplicación en Vue, etcétera, etcétera. Podemos tener una aplicación Android, una aplicación iOS que se conectan al mismo backend de Drupal, podemos tener una aplicación para televisiones, podemos tener, algo que se muestra en kioscos de aeropuertos, etcétera, etcétera. Y esto implica costos de hosting, costos también en tener diferentes equipos de desarrolladores que se encarguen de mantener cada uno de estos desarrollos. Entonces, estos son 3 puntos muy importantes que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y que fueron temas de mucho debate cuando nos tocó decidir cómo íbamos a implementar estos sitios. Entre las múltiples ventajas que tiene desacoplar es, como les decía, adelantándome a este punto, la posibilidad de tener múltiples equipos para frontend que no dependen, que no están tan estrechamente ligados al equipo de backend, ¿no? El equipo de frontend pueden ser desarrolladores React, pueden ser desarrolladores Angular, desarrolladores en cualquier otra tecnología de frontend, que pueden trabajar por su cuenta, ¿no? Hay formas de simular los datos que ellos esperan de nuestra API,
de testear el frontend por su lado, que no dependan de que el desarrollo se termine de hacer en back o que esté siquiera empezado. Eso nos permite como a la organización avanzar mucho más rápido, ¿no? Otra de las ventajas de desacoplar que hemos observado es la posibilidad también de adaptar nuevas tecnologías más rápido, ¿no? Es mucho más simple empezar el desarrollo para una aplicación Android sabiendo los datos que devuelve la API, porque ya sea son los mismos que se necesitan para la aplicación, para la aplicación web, o hacer algunos cambios, ¿no?, que se necesiten. Entonces, estas fueron las consideraciones que tomamos como equipo antes de empezar siquiera el desarrollo, ¿no? En esas épocas, estoy hablando de esto, como les dije, esto empezó en 2018. JSON API todavía no estaba completamente maduro y no tenía la madurez que necesitábamos para el proyecto, por lo que nosotros, por nuestro lado, decidimos empezar el sitio con endpoints customizados, ¿no? Esto implicó una serie de desafíos, ¿no? Son sitios que tienen mucho contenido, ¿no? Para los que conocen los sitios, cubren información de todos los canales de Discovery Network, que son, qué sé yo, Food Channel, Home and Health, Discovery Science, Discovery World, todos esos, que tienen mucho contenido publicado y sobre todo contenido que es video, ¿no? Otro de los temas que tuvimos que contemplar, que analizar cómo íbamos a enfrentar, era la estructura, la arquitectura del sitio para que tanto editores como usuarios puedan navegar por el sitio de una forma simple, ¿no? Esto implicó tomar en cuenta los tipos de contenido que íbamos a manejar y los datos que se iban a transmitir a través de la API a la aplicación de front, ¿no? ¿Qué datos iban a ser necesarios para cada parte del sitio, para cada componente que iba a utilizar el front para mostrar la información? Cosa de que, por ejemplo, todo el tema que uno está acostumbrado a utilizar cuando uno hace un sitio Drupal acoplado, que son vistas, parágrafos, modos de presentación, todo eso ya son cosas que ya no se pueden llevar tan claramente al front, ¿no? Entonces nos tocó trabajar mucho sobre la forma en la que nos íbamos a acoplar entre los dos equipos, entre back y front, ¿no? Otro tema importante que tuvimos del que tuvimos que analizar era la integración con proveedores externos, ¿no? Era un sitio muy grande, muy importante, que recibe información y envía información a muchos proveedores externos, proveedores de programación, proveedores de publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, parte del trabajo que hicimos era integrar esos proveedores a través de sus propias APIs con nuestro sitio, cosa de que la información ingerida también esté disponible a las diferentes APIs que utilizábamos en el front. Otro gran desafío fue cuando les hablé de los costos ocultos de desacoplar y de la pérdida de funcionalidades nativas de Drupal en el front. Una de las grandes funcionalidades que se pierden también es la capacidad de tener contenido multilingüe. En Drupal es sencillo tener un sitio en el que nuestro contenido se puede presentar en diferentes idiomas, ¿no? Y que el usuario puede seleccionar y que también podemos seleccionar según su ubicación geográfica. Toda esta funcionalidad no estaba en aquella época tan simplemente disponible al front, así que nos tocó evaluar diferentes formas en las que el contenido multilingüe podía ser transmitido a las APIs, cosa de que el sitio, que es una sola instancia de Drupal, que tiene contenido tanto para Latinoamérica como para Brasil, maneje correctamente la traducción, ¿no? De qué sé yo, el programa de
un programa del canal de Discovery en portugués tiene cierta información, pero en español tiene otro nombre, puede tener diferente, hasta incluso diferentes artes, ¿no? Entonces nos tocó manejar todo eso. Otro gran desafío que encaramos fue restringir el contenido por ubicación, dado que es un canal que se ve en toda Latinoamérica y en México. Entonces hay partes del contenido que no estaban disponibles al mismo tiempo para todas las regiones, ¿no? Entonces nos tocó implementar una forma en la que a través de los datos que obtenía Front de la ubicación geográfica del usuario, estos datos pueden ser enviados a nuestra instancia de Drupal y nosotros evaluar según la ubicación del usuario a qué contenido tenía acceso, ¿no? Es otra de las funcionalidades nativas de Drupal que se pierden al desacoplar Drupal. Con Drupal en modo acoplado es relativamente sencillo también restringir partes del sitio o bloques o reemplazar información con otra según reglas que nosotros ponemos. Puede ser por rol, puede ser por ubicación geográfica, por idioma, etcétera, etcétera. En cambio, cuando trabajamos en modo desacoplado nos toca ya sea a través de código custom o dependiendo de cuál es nuestro caso de uso o lo que queremos conseguir, ahí nos tocará ver diferentes formas de cómo solucionar esta situación, ¿no? Otro, bueno, no es tanto un desafío, ¿no? Ahora, en tiempos post-cuarentena ya estamos casi todos acostumbrados a trabajar en equipos distribuidos, pero el equipo que teníamos estaba distribuido en 5 diferentes países, si no estoy mal, ¿no? Entonces, uno de los grandes desafíos y una de las grandes complejidades que trae trabajar en modo desacoplado es la gran necesidad que se tiene de que los equipos, de que haya una muy buena comunicación, de que se necesita estar permanentemente comunicados entre equipos, ¿no? Entre el equipo de back y el equipo de front, el equipo de tester, el equipo de que desarrolla las aplicaciones. Porque cualquier cambio que uno, qué sé yo, implemente, ya sea a nivel de diseño del sitio o a nivel de APIs en el back, influyen a todo el sitio. O sea, tuvimos la suerte de que los equipos con los que trabajamos eran muy proactivos, muy profesionales y muy comunicativos. Entonces, se pudieron evitar varios problemas que podrían haber surgido de hacer cambios sin tener en cuenta que, qué sé yo, un cambio pequeño en la API podía afectar a la forma en la que se mostraba el sitio en una región geográfica, por ejemplo. Entonces, ya lo dijeron a otros expositores antes de mí, pero es clave tener equipos que estén permanentemente comunicados y que sepan, tengan la proactividad necesaria para tomar la iniciativa, ¿no? De cuando ellos creen que un cambio puede ser que va a implicar mover muchas cosas dentro de todos los sitios, que tomen la iniciativa de comunicarse, ¿no? A veces es difícil de entender para algunas personas que no está trabajando solo, ¿no? Que el trabajo que hacen que va a afectar al trabajo de otras personas. Muchos temas tuvieron que ser considerados y analizados para lograr que tanto editores como la experiencia de usuario del visitante fuera satisfactoria y fuera buena, ¿no? Uno de los temas más complicados que nos tocó analizar fue la experiencia de los editores. El equipo editorial con el que nos tocó trabajar estaba acostumbrado a trabajar en otros CMS acoplados, en los que ya tenían ciertas expectativas de cómo debería funcionar un CMS, ¿no? Ellos esperaban poder, ya lo mencionaba antes, ellos esperaban poder tener una previsualización de los cambios que hacían, ya estaban acostumbrados a trabajar con una especie de layout builder, cosa de que ellos podían armar diferentes páginas poniendo bloques en su lugar y
ver este resultado reflejado en el frontend. Ellos esperaban que el CMS se encargue de todo el procesamiento de las imágenes, cosa de que ellos no tengan que por ejemplo, subir diferentes cortes de la misma imagen para diferentes dispositivos o para diferentes ubicaciones en el sitio. Entonces, todos estos temas nos tocó ir solucionándolos uno por uno, ¿no? Para la experiencia editorial de previsualización, implementamos una forma en que ellos podían tener una previsualización del sitio utilizando el frontend que teníamos. Para el procesamiento de imágenes utilizamos un proveedor externo que se encargaba que tenía varias funcionalidades para procesar las imágenes a partir de reglas predefinidas por nosotros. Tuvimos que implementar un manejo customizado de los bloques de Layout Builder para que la información que estaba disponible en Layout Builder pueda ser procesada por el frontend, ¿no? Fueron temas que, como les decía antes, ¿no? Son los costos ocultos de desacoplar. Son cosas que uno espera, que está acostumbrado a que funcionen en una instalación acoplada de Drupal, pero cuando uno pasa a modo desacoplado son cosas que ya toca ver cómo solucionarlas, ¿no? Perdón. Otro tema que tuvimos que considerar muy bien y que tuvimos que analizar cómo solucionar fue el tema del routing, que quiere decir, con esto me quiero referir a que normalmente en Drupal uno espera que, por ejemplo, un nodo tiene una URL única, ¿no? Cuando quiero visitar la página de, qué sé yo, acerca de mi institución, tenemos la página acerca de mi institución que tiene su URL propia y tiene los datos propios. Cuando quiero visitar el catálogo de productos de mi tienda, la vista que he creado con los productos que están disponibles tienen una URL propia a la que puedo entrar y procesarla. Cuando uno maneja el sitio en modo desacoplado, no siempre el contenido que uno envía tiene una URL, ¿no? Puede ser que estemos preparando los datos que vamos a mandar para una aplicación Android. Puede ser que estemos preparando los datos para una sola presentación en un kiosco, ¿no? Entonces, todos los enlaces, toda la forma en la que uno espera que funcione en los enlaces internos, externos de una aplicación Drupal normal, necesitan un poco más de trabajo para que funcione de la misma forma en una aplicación desacoplada, ¿no? Cosa de que la forma en la que la aplicación de front maneja las rutas del sitio puedan ser reflejadas a través de la API a rutas internas o a rutas internas, perdón, de Drupal, cosa de que la información que está ahí sea la que se muestre en el frontend. El cacheo fue otro tema en el que tuvimos que tomar muchas consideraciones, ya que uno de los, ahora, como estábamos trabajando en dos aplicaciones, una de front y una de back, los temas de cacheo, para mejorar el desempeño del sitio, tenía que ser muy cuidadosamente considerados, ¿no? En el lado de front teníamos varias tecnologías disponibles y que se utilizaron para cachear la aplicación res resultante. Y en back también teníamos diferentes formas de invalidar el caché de Drupal según que si ubicación geográfica, idioma, si se habían hecho cambios al contenido, etcétera, etcétera. Una vez más, son cosas que en una aplicación acoplada de Drupal ya están resueltas y ya se sabe cómo funcionan, ya hay mucha información de cómo resolver diferentes temas de cacheo, ya sea de bloques, ya sea de vistas, de nodos, etcétera, etcétera. Pero cuando uno trabaja en una aplicación desacoplada, son temas que hay que considerar muy bien, ¿no? Porque puede ser que el front pida una respuesta que está cacheada en back, pero que no está, que está mal cacheada, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo. Algo que nos pasó al principio cuando estábamos haciendo el desacoplamiento era que habíamos configurado mal el caché y la información que era para un país se mostraba en otro país, cosas por el estilo, ¿no? Que hay que tomar muy bien en cuenta, cosa de que la experiencia del usuario, del visitante, no se vea afectada.
Y como resultado de este cacheo, de las prácticas de cacheo, también tuvimos que tomar especial consideración en temas de desempeño, ¿no? El hecho de tener el backend Drupal hizo que nuestra API tenga que ser muy performante, ¿no? Habían despliegues del sitio que necesitaban mostrar mucha información, ¿no? Entonces tuvimos que elaborar formas en las que nuestra API pueda responder ágilmente a solicitudes que implicaban recuperar información de muchos nodos a la vez, hacer muchos queries cruzados, cosas por el estilo. Y en front lo mismo, ¿no? Nuestros desarrolladores de front trabajaron muy arduamente para lograr que el desempeño del sitio en front sea ágil, sea muy performante, ¿no? Otro tema importante, como les mencioné antes, del que tuvimos que tomar en cuenta era procesar la ubicación de los usuarios para, según las reglas de negocios que nos habían definido, mostrar o ocultar diferentes partes del sitio, ¿no? O directamente bloquear partes del sitio a usuarios que estaban ubicados fuera de una región. Desde back esto implicó trabajar en definir entidades, en definir una forma de manejar el contenido para que se le pueda asignar regiones, ¿no? Para que los editores al crear contenido, al editar contenido, puedan decir, este contenido está disponible, qué sé yo, en Colombia, Bolivia y Chile, ¿no? Cosa de que cuando un visitante de esos países visitaba el sitio en front, se le muestra ese contenido. Cualquier otro visitante de otro país o de otra región geográfica recibe el mensaje de ya sea contenido no disponible o se lo redirige al contenido apropiado para su ubicación geográfica, ¿no? Entonces, como les decía, la suma de todas estas consideraciones implicó hacer mucha investigación, mucho desarrollo customizado para algunas cosas que uno asume normalmente que van a funcionar en un Drupal acoplado. Los logros, o sea, luego de todo este trabajo, que fue un largo trabajo de desarrollo, tanto por los equipos de backend y por los de frontend, tuvimos varios logros, ¿no? Que fueron resultado del trabajo. Uno de los temas más cruciales del sitio fue la prueba de fuego del sitio fue cuando nos tocó mostrar en el sitio varias transmisiones en vivo, ¿no? De programas que tenía el canal, que tuvieron muchos visitantes, el sitio recibió mucha carga en esas épocas y nos ayudó a mostrar, ¿no? El trabajo que habíamos hecho en el desempeño del sitio. Tanto front y back respondieron admirablemente, no hubieron caídas del sitio, el uptime del sitio fue, si bien era algo en lo que la mayoría de los desarrolladores que estábamos todavía no teníamos mucha experiencia en sitios desacoplados, uno de nuestros grandes logros fue mantener un sitio disponible. Bueno, suena algo que debería ser esperable, ¿no? Pero en el manejo del proyecto fue un punto muy de gran satisfacción para nosotros. Otro de los grandes logros que conseguimos fue, que no tiene mucho que ver con la forma desacoplada del sitio, fue lograr varias migraciones de contenido que ya tenía la red en sitios existentes, ¿no? Y finalmente, el hecho de poder utilizar el sitio desacoplado de Drupal como el backend para diferentes apps nos permitió lograr un desarrollo muy rápido de apps que normalmente, bueno, con un sitio acoplado de Drupal yo creo que no hubiera sido tan sencillo, ¿no? Entonces, en resumen, eso es una descripción a grosso modo, muy a grosso modo, de el trabajo que implicó lograr que estos sitios queden como están en la actualidad, ¿no? Les puedo mostrar un poquito
rápido de cómo se ven ahora. Por ejemplo, ese es el sitio de Discovery Brasil, que como ven tiene mucha información y sobre todo mucha información de video, ¿no? De diferentes fuentes, de diferentes canales. Entonces todo esto es una aplicación React que está alimentada por detrás por un Drupal desacoplado. Toda esta información ha sido cargada por editores. Ellos han decidido en qué orden aparecen estos elementos en la página, dónde aparece qué. Y bueno, ¿no? El sitio responde muy rápidamente, es muy fácil navegar por el sitio, es muy fácil para los editores poder colocar la información donde ellos quieren, publicarla, etcétera, etcétera. Y todo esto lo manejan a través de Drupal. Y bueno, es un sitio que se desempeña muy bien. Bueno, de mi lado eso es todo, ¿no? Es la presentación que preparé, que les quería mostrar, para explicarles un poco de cómo se realizó el sitio, de todos los desafíos que implicó, de todas las cosas que uno no esperaba al empezar el proyecto, que eran estos costos ocultos del desacoplamiento. Y espero que la charla les haya atraído, les haya gustado, les haya aclarado tal vez algunas dudas que tenían, o tal vez les he hecho aparecer nuevas preguntas sobre el tema. Y bueno, quedo a su disposición, quedo aquí atento para ver si hay preguntas, si hay alguna duda sobre el tema que les pueda responder. Y bueno, muchas gracias. Okay, muchas gracias, Alejandro. Tenemos una pregunta en los comentarios de Fabián Sierra. ¿Qué ventaja da Drupal para este tipo de desarrollos desacoplados? Las ventajas son muchas, creo yo, ¿no? De un lado tenemos para los editores y para los desarrolladores, sigue siendo Drupal, ¿no? Tanto para editores como para desarrolladores, ellos no ven la diferencia. Para desarrolladores nos implica una nueva forma de pensar, ¿no? Tenemos que dejar de pensar que si estamos acostumbrados a trabajar en bloques o con layout builder o con hacer nuestros propios templates para front. Todo eso lamentablemente es algo que ya no se usa, porque el front ya no nos encargamos nosotros. Nosotros como desarrolladores Drupal nos encargamos de mantener las APIs, de crear custom endpoints ya sea, o de hacer toda la implementación de JSON API o de GraphQL que se necesite para que otra aplicación tome el relevo y muestre los datos de front. Drupal tiene una API muy extensa, muy bien documentada y que está muy bien hecha para este tipo de trabajos, ¿no? Hemos podido nosotros realizar el sitio sin mayor dificultad, o sea, lo que un proyecto de este tamaño implica. Para editores, el cambio es mínimo, ¿no? Es, como les explicaba al principio, sí, dependiendo del equipo editorial, dependiendo de las necesidades del equipo editorial, nos tocará crear nuevas funcionalidades trabajando con el equipo de front para que puedan hacer cosas como la previsualización o la adaptación de imágenes o cosas por el estilo. Pero comparado, en mi experiencia, con otros CMS, con otras tecnologías, me parece que para este tipo de proyectos, en los que se tiene un equipo editorial grande, se tiene un sitio grande, se tiene necesidades de mostrar la información del sitio en diferentes dispositivos, en diferentes tipos de pantallas de presentación, me parece que Drupal tiene muchas más ventajas, que está mucho más avanzado que otros CMS o que otras tecnologías. Siguiente pregunta de Aldivia. Viendo la experiencia que tuvieron quienes llegaban de otras herramientas desacopladas, ¿qué crees que le falta a Drupal para ser más atractiva en este campo? Hablando desde el punto de vista de otras tecnologías como CMS desacoplados. La principal, en mi punto de vista y por la experiencia que yo tuve, es poder hacer una previsualización del contenido para los editores, ¿no? No hay una forma actualmente integrada dentro del Drupal desacoplado, o sea, o algo que se pueda montar fácilmente, que no necesite un buen tanto de desarrollo, para que un editor pueda ir
qué sé yo, cambiar con el layout builder, qué sé yo, la página principal. Quiero un slider acá, quiero las propagandas acá, quiero las últimas noticias acá y quiero ver cómo va a quedar antes de publicarlo, ¿no? Hay otros CMS que he visto y hay otras tecnologías que actualmente la más prometedora y la más avanzada al respecto es Gatsby, que ya tiene integrada una previsualización de, bueno, Gatsby funciona no solo con Drupal, ¿no? Pero la previsualización que tiene está muy avanzada y está muy bien hecha. Pero nativamente, o alguna funcionalidad que nos brinde Drupal para hacer esto, todavía no la he encontrado, no creo que existe todavía. Tenemos una pregunta de Mario. Hola, excelente. ¿Qué recomiendas para manejar sitios Drupal multilingüe desacoplado? A ver, más que, bueno, nuestro issue venía, nuestro problema con los sitios multilingües venía en la forma en la que nosotros estábamos manejando los endpoints que teníamos, ¿no? Como les dije, eran endpoints customizados. Entonces se basaban en hacer ya sea entity queries, ya hacíamos queries customs. Y ahí nos tocó primero ver que, por ejemplo, por entity queries, en aquella época no sé si habrá cambiado la verdad, no me he vuelto a fijar, no se podían hacer queries sobre entidades basándose en el lenguaje que tenían, ¿no? Tenías que hacer otro tipo de manejo del lenguaje. Si no estoy mal, tal vez me estoy equivocando, pero sé que ahora que JSON API está en core, ya tiene un manejo mucho más robusto del multilingüe. En cosa de que los datos que ofreces a través de tu API ya pueden tomar en cuenta el lenguaje con todas las funcionalidades que ya trae Drupal por detrás, ¿no? Traducción de contenido, en algún proyecto nos tocó integrar con sistemas de traducción externos, ¿no? En los que Drupal consume ya el contenido traducido y lo asigna a los nodos en el lenguaje que corresponde. Sí, yo diría eso, ¿no? Ahora que ya es una pieza en core, creo que es mucho más sencillo. La verdad no lo he hecho, pero por lo que he leído, por lo que he escuchado, está mucho más sencillo que cuando nos tocó hacerlo a nosotros. Creo que esas son todas las preguntas por el momento. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu presentación. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Espero que la presentación les haya gustado. La voy a colgar, yo creo, más tarde hoy en algún lado y se los voy a pasar para que lo puedan Correcto, todos los ver. videos van a quedar editados en YouTube con el vínculo a sus respectivas diapositivas. Perfecto. Entonces estaremos al tanto de eso. Súper, perfecto. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Hasta luego.